Hola, 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 muy pero muy buen día, ¿cómo estás? Soy Carlos Sebane y te estoy dando la bienvenida a este sexto día de camino. Todo es posible para el que cree, en donde seguimos recorriendo, mejor dicho, el Evangelio de San Juan. Y hoy vamos a ver el sexto milagro que encontramos en este Evangelio, que está en el capítulo 9. Así que, como todos los días, te invito a que tomes la Biblia, el Nuevo Testamento, y leamos juntos este texto que nos relata cómo Jesús devuelve la vista a un ciego de nacimiento. Y muchos de nosotros también andamos ciegos por la vida. No vemos la mano del Señor en nuestros días, no encontramos un propósito para nuestra vida. Pero al encontrarnos con el Señor podemos decir lo mismo que dice el ciego de la historia: lo que sé es que antes yo era ciego y ahora veo, porque la historia de este hombre es nuestra historia. A nuestro alrededor podemos ver cada día mucha gente ciega por la ambición, por el orgullo, por el éxito. En palabras del Señor, miran, pero no ven. Muchos alrededor nuestro no ven sentido a la vida, no reconocen al amor de Dios que está a su alrededor. Aunque miran, no ven. Tenemos mucha tecnología, teléfonos inteligentes, estamos hiperconectados, pero la soledad en los corazones cada vez es más grande. Por eso necesitamos que el Señor haga en nosotros lo que hizo por aquel hombre en Jerusalén. En el capítulo 9, versículo 1, leemos que al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento. Jesús lo vio. Probablemente los apóstoles lo miraron, lo tuvieron dentro de su campo visual, pero no lo vieron. Para ellos era un caso de estudio teológico, porque leemos en el versículo 2 que sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Porque para ellos era una oportunidad para filosofar, para una discusión teológica. No vieron una persona, vieron el tema de discusión. El Señor, en cambio, vio a un hombre que nunca había visto un atardecer. Un hombre que pedía limosna para sobrevivir. Y el texto dice que Jesús lo vio, y el Señor también te ve a ti. No somos invisibles para Él, no nos pasa por alto. Él nos ve aunque estemos a la orilla del camino. Y seguimos leyendo en el versículo 3. Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Después que dijo esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego. Y aquí nos encontramos con algo que al menos yo no esperaba: Jesús escupiendo. Qué sé yo hubiera esperado una canción, un aleluya, pero un escupitajo celestial en el suelo, debo confesar que me sorprende un poco, ¿verdad? Pero vemos que fue así como Jesús untó los ojos de aquel hombre. Y aunque nos caería mejor otro método, hay momentos en nuestra vida donde Dios comienza el milagro desde el lugar embarrado. Dios comienza el milagro muchas veces desde la enfermedad. Muchas veces comienza el milagro desde el despido. Muchas veces comienza el milagro desde la soledad. Y si te sentís identificado, no pienses que el Señor está distraído mientras tú estás embarrado. No. Todo lo contrario, está usando el barro para manifestarse en tu vida, para que puedas verlo. En el versículo 7 dice, diciéndole: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. O sea, vemos aquí que, al igual que en otros milagros que hemos visto esta semana, el ciego tuvo que hacer algo, tuvo que ponerse en acción. Para llegar al lugar donde estaba el agua, el ciego tenía que bajar unas escaleras. Imaginen que si antes no veía, con el barro en los ojos, menos. Pero en este detalle hay que detenerse, porque el ciego se puso en movimiento
Y aunque seguramente no fue nada fácil para él, bajó a tientas, se lavó y al regresar ya veía. Y aquí hay otro detalle al que tenemos que prestarle atención, porque el agua de Siloé también era enviada de un manantial subterráneo, y con esto Juan nos está diciendo algo importante, porque Juan se refiere muchas veces a Jesús como el enviado del Padre, y nosotros para ver tenemos que encontrarnos con Jesús, que es el enviado del cielo. Y así este hombre recibió la vista no porque la mereciera, sino porque confió, porque obedeció a aquel que fue enviado para abrir los ojos de los ciegos, como dijo el profeta Isaías. Y hoy también el Señor sigue devolviendo la vista a los ciegos que confían en Él, porque a eso vino. En el resto del relato vemos que este hombre tuvo que enfrentar muchas dificultades. Para empezar, sus vecinos no le creyeron. Leemos en el versículo 8, los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar se preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban, es el mismo. No, respondían otros, es uno que se le parece. Él decía, soy yo. Ellos le dijeron, ¿cómo se te han abierto los ojos? Él respondió, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo, ve a lavarte a Siloé. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le preguntaron, ¿dónde está? Él respondió, no lo sé. Ahora, no solo tuvo problemas con los vecinos este hombre, tuvo problemas con los líderes religiosos también. En el versículo 13 dice, el que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado, cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había llegado a ver, y él les respondió, me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no observa el sábado. Otros replicaban, ¿cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego, ¿y tú qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió, es un profeta. Sin embargo, los judíos no querían creer que ese hombre había sido ciego y que había llegado a ver, hasta que llamaron a sus padres. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis, porque Juan nos narra que hasta los padres se negaron a defenderlo. Es decir, que el hombre pasó de no ver nada a ver un montón de problemas y de oposición por todos lados. Seguimos en el versículo 19. Y les preguntaron, ¿este es el hijo de ustedes, el que dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres respondieron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo es que ahora ve y quién le abrió los ojos no lo sabemos. Pregúntenle a él, tiene edad para responder por su cuenta. Sus padres dijeron esto por temor a los judíos, que ya se habían puesto de acuerdo para excluir de la sinagoga al que reconociera a Jesús como Mesías. Por esta razón dijeron, tiene bastante edad, pregúntele a él. Los judíos llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron, glorifica a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió. Lo que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Evidentemente, los líderes religiosos estaban más ciegos que este hombre, ¿verdad? Seguimos leyendo, versículo 26. Ellos le preguntaron, ¿qué te ha hecho? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya se lo dije y ustedes no me han escuchado. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo injuriaron y le dijeron, tú serás discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es este. El hombre le respondió, esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, a pesar de que me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí al que lo honra y cumple su voluntad. Nunca se oyó decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, tú naciste lleno de pecado y quiere darnos lecciones, y lo echaron. Fíjense que había ocurrido un gran milagro con este hombre, pero en lugar de asombrarse con el milagro, los fariseos querían conocer quién lo había hecho. No vieron nada más que su religión y que sus tradiciones. Y podríamos preguntarnos quiénes eran los ciegos de esta historia, ¿verdad?
por eso lo echaron. Retomamos la lectura en el versículo 35. Jesús se enteró de que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó: creo, Señor, y se postró ante él. Después Jesús agregó: he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y queden ciegos los que ven. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió: si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen vemos, su pecado permanece. Puede pasar que tus vecinos y tus amigos no te entiendan, que tu familia te rechace, y también puede pasar que no encajes dentro del sistema religioso, pero no tengas dudas que aún así el Señor te va a encontrar y te va a guiar. Esta historia comienza con un ciego al que Jesús vio y termina con un ex ciego viendo y postrándose ante el Señor. Y como ese hombre, nosotros también somos ciegos, no vemos la solución para nuestros problemas y nuestro dolor, pero el Señor sí nos ve a nosotros, no tengas dudas. Y déjame preguntarte algo: ¿alcanzás a ver el gran amor del Señor por ti? Porque Él no quiere que caminemos ciegos por esta vida, quiere que sepamos con claridad hacia dónde vamos, porque Él se va a ocupar de ayudarnos a ver. Y algo muy llamativo en este texto es que a medida que hay por parte del ciego un conocimiento progresivo del Señor, al mismo tiempo hay por parte de los fariseos un rechazo progresivo hacia Jesús. Por ejemplo, en el versículo 11 leemos que el ciego se refiere a Jesús como ese hombre que se llama Jesús. En el versículo 17 ya lo reconoce como un profeta. En el versículo 33 declara que viene de Dios y que por eso hace milagros. Y finalmente en el versículo 38 le dice: creo, Señor, y se postra ante Él. Nuestra relación con el Señor también tiene que ser dinámica. Tenemos que ir creciendo en su conocimiento, cada día un poquito más, hasta llegar, como el ex ciego, a una adoración profunda. Y vemos también cómo crecen los niveles de rechazo de parte de los fariseos. En primer lugar, sospechan de él. En el versículo 16 leemos: ese hombre no viene de Dios porque no observa el sábado. Un razonamiento muy simple que cierra cualquier otra interpretación. A nadie se le ocurrió pensar que aunque no guardara el sábado podía ser un mensajero de Dios. En fin, luego de la sospecha se pasa a la calumnia, porque en el versículo 24 afirman: nosotros sabemos que este hombre es pecador. Y finalmente, en el versículo 29, dicen: sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es este. Ya la descalificación es total. Y esto pasa porque con el Señor no hay lugar para medias tintas: o lo conocemos y lo amamos cada día más, o por el contrario, cada día iremos encontrando argumentos para alejarnos paulatinamente de Él. Te propongo que para mañana leamos este texto, el capítulo 9 del Evangelio de Juan, y te dejo estas preguntas para que las contestes como todos los días, con la mayor sinceridad. No tienes que mostrarlas a nadie, no tienes que comentarlas con nadie, así que cuanto más sincero, cuanto más sincera seas, va a ser mejor para ti. Y si lo haces por escrito, mejor aún. La primera pregunta es: según los primeros 2 versículos del capítulo 9, ¿cuál es la diferencia entre la manera en que los discípulos vieron al ciego y cómo lo vio Jesús? La segunda pregunta es: viendo cómo Jesús sanó al ciego, ¿qué momentos embarrados, metafóricamente, has experimentado en tu vida? Y la tercera pregunta es: si estás ahora en uno de esos momentos embarrados, ¿qué crees que te está tratando de enseñar el Señor? Y por último nos despedimos, adorando como adoró el ciego a Jesús.
al nombre que está sobre todo nombre. Hasta mañana. El que era de condición divina no retuvo para sí esta igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, santo es el nombre de Jesús. Presentándose con aspecto humano, se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, santo Es el nombre de Jesús. nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, santo es el nombre de Jesús. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble En el cielo y en la tierra